Bienvenidos a este nuevo episodio de Edificante y Romántico. Familia, bienvenidos a este subpodcast edificante y romántico. Hoy vamos a hablar de la institución más antigua de la humanidad y una institución fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad. Y esta es el matrimonio. Muchos se hacen la pregunta, si Dios creó el matrimonio, ¿podrá hacerlo funcionar? Suena profunda esa pregunta, pero sí, Dios puede hacer que el matrimonio funcione y Dios lo hizo para que funcione. Amén. Amén, así es. Hoy vamos a estar hablando un tema bien interesante en nuestro segmento. ¿Cuál es el nombre del segmento? Matrimonios funcionales. Aquí su servidor, Sandy Pujols, y Caroline García. mi hermosa esposa. Señores, de verdad que nos sentimos súper contentos porque le estamos dando inicio a este grandioso proyecto. Este es nuestro primer video oficial de nuestro podcast edificante y romántico. De verdad que nos sentimos felices. Así que esperamos que cada uno de los contenidos que podamos estar trayendo para sus vidas, de verdad que sea de muchísima bendición. Y nos sentimos felices con este primer segmento, matrimonios funcionales, porque creemos que sí, que el matrimonio verdaderamente funciona. ¿Verdad que sí? Amén. Eso es así. Y el tema que vamos a estar tratando hoy es 6 razones por las cuales los matrimonios fracasan. Y antes de iniciar ya con este segmento, ya que mi hermosa esposa va a iniciar con la primera razón por la cual los matrimonios fracasan, quisiera primero hablar de unos datos estadísticos que estuvimos sacando sobre respecto a los matrimonios. Vamos a hablar un poquito de estadística. Según la institución de la ONED, estuvimos investigando sobre el porcentaje de personas que se casan y que se han divorciado entre los últimos 5 años. Y de verdad que la cifra es alarmante. Según los expertos en estadística, dicen que este año va por el mismo camino. 2025 han visto muchísimos divorcios. Señores, antes del 2019, que fue la fecha de la pandemia, COVID-19, el porcentaje de divorcio oscilaba entre el 40 y el 50%, que no es una cifra bajita para divorcios. O sea, de 100 parejas que se casaban, entre el 40 y el 50% se divorciaban, que para mí no es una cifra bajita, es una cifra alta de divorcios. Pero después del 2019, en el año 2021, se le conoce como la cifra récord de divorcio, donde un 63.9% de parejas que se casaron terminaron en divorcio, o sea, de cada 100 parejas. Y esta cifra en el 2022 bajó un 4%, un 59%, pero se ha mantenido oscilando acá entre el 60 al 63% en el año 2024 la cifra de divorcio. O sea que de cada 100 parejas que se casan, alrededor de 100 parejas, perdón, de cada 100 parejas que se casan, alrededor de 60 parejas terminan en divorcio. Yo creo que esta es una cifra alarmante y por eso nosotros tenemos que hablar de que los matrimonios son funcionales, de que los matrimonios sí funcionan. Por eso el tema de hoy es 6 matrimonios, 6 razones por las cuales los matrimonios fracasan. ¿Qué opinas de estos datos estadísticos? Realmente vemos como después del COVID, y podemos decir que debió de ser como diferente, porque se supone que ya las personas o las familias convivían juntos. Debió del amor haber aumentado y lo que hizo fue que prácticamente hubo una crisis en cuanto al matrimonio y vemos como hubo una fluctuación. Entonces, claro está que posiblemente las parejas que, vamos a decir, estaban, eh, estaban bien en su matrimonio, esa etapa de estar solos en casa le sirvió para que esa llama del amor siga creciendo, pero esas personas que, vamos a decir, simplemente convivían en un hogar, o sea, no había una relación de calidad, posiblemente esos choques y esos encuentros hicieron que se divorciaran. Ok, aquí me está entrando una llamada. Yo le estoy bajando el volumen a esto, pero no sé, vamos a ver. Ok, ahora sí, para que no nos interrumpan. Muy bien, entonces, escuchando lo que decía Caroline respecto al tema de las cifras récord, que fue en 2021, que un 63.9% de parejas terminaron en divorcio. Entendemos que el matrimonio necesita tiempo, porque a veces pensamos que porque vivimos con nuestra pareja,
todo nuestro tiempo le pertenece a ella. A veces yo he escuchado la típica frase, no, porque tú sabes que yo voy a salir con mis amigos, no, pero yo quisiera que tú pases un tiempo conmigo, no, pero que yo vivo contigo. O sea, pero vivir contigo no quiere decir que todo mi tiempo te pertenece a ti. Hay una diferencia, o sea, entre vivir con una persona y pasar tiempo de calidad con esta persona. Sí. Y podríamos decir en nuestra teoría que estuvimos conversando antes de estar grabando este contenido, que en 2019, que fue el inicio del COVID, pero acá en nuestro país, ya que los datos estadísticos que estamos manejando son de la República Dominicana, Ujú. en 2021, que fue donde se cerró en 2020, perdón, que fue donde se cerró el país, en marzo de 2020, cerraron el país, todo el mundo tuvo que estar en su casa trabajando de manera remota y esto duró alrededor de casi un año completo o tal vez más de un año. Entonces, 2021, vemos estas cifras récord de divorcio. Entonces, yo creo que cuando las personas comenzaron a convivir juntos verdaderamente, entonces ahí comenzaron los problemas. Y esta es una de las razones que no la vamos a mencionar de manera directa, pero esta es una de las razones a veces por las cuales los matrimonios a veces pueden fracasar, porque hay personas que se casan, pero de una vez entran en la monotonía. O sea, me caso contigo, pero duro 8 10 12 horas trabajando, Exacto. de esas 2 horas con mis amigos, tantas horas con mi familia, pero duermo contigo en la Y casa y ya ya eso es entiendo, el tiempo que te dediqué a ti. exacto, ya entiendo que ese es el tiempo de calidad que te dediqué. Pero para poder construir un matrimonio sólido no debe ser así. Tiene que haber un tiempo intencional dedicado a la pareja para que se puedan presentar esos conflictos que son necesarios, porque cuando se presentan los conflictos, entonces se resuelven. Y Claro. cuando se resuelven esos conflictos, entonces podemos tener una mejor vida en pareja. Entonces Exacto. creemos que la Maduramos. causa de esas cifras récord, de ese clima de divorcios en 2021 fue que muchas parejas estaban casados, pero no vivían juntos, no habían pasado tiempo de calidad juntos. Y por eso entonces, cuando comenzaron esos choques, no supieron cómo manejar esos conflictos. Un Así es placer. que por eso iniciamos con nuestra primera razón de por qué los matrimonios fracasan. Es así. Entonces, le vamos a estar brindando 6 razones, 6 causas por las cuales los matrimonios fracasan. Así que ten pendiente y ve verificando si una de esas causas tu matrimonio está pasando por alguna de esas causas. Y la primera razón que tenemos es orígenes distintos. Sabemos que cuando uno se une en matrimonio, tanto la pareja, ambos son diferentes en cuanto a costumbres, cualidades, perspectivas de cosas que piensan. Entonces, cuando ya tú convives en un hogar y pasas tiempo con tu pareja, hay costumbres y perspectivas de cosas que ya en la realidad del matrimonio a mí me puede parecer distinta o posiblemente cualidades de cosas que cada uno vivió en su familia y la trae al matrimonio. Por ejemplo, cuando Sandy y yo nos casamos, en mi familia aprendí a ser callada y a no expresar mucho mis sentimientos. Entonces, cuando Sandy y yo teníamos algún tipo de inconveniente o enojo, yo no solía ser de esas personas que suelen como que explotar y comunicarse las cosas, sino que al contrario, yo era muy cerrada y no le comunicaba las cosas, pero simplemente era porque en mi hogar yo aprendí a ser callada, a no ser comunicativa, pero al contrario, él era más comunicativo, él me decía las cosas, él todo lo expresaba, pero yo no. Entonces yo me tragaba mis sentimientos y simplemente en mi pensamiento era que yo pensaba todas las cosas que quería decirle, pero nunca se la comunicaba. Entonces vemos como después aprendimos que debemos de saber que las familias, o sea, mi pareja viene de una familia diferente a la mía, que piensa cosas diferentes, que tienen costumbres diferentes y posiblemente ya en la práctica del matrimonio, si no entendemos eso de que posiblemente a ella no le gusta mucho la salida o a ella no le gustan mucho los restaurantes. O sea, hay cosas que debemos de aprender para cuando llegue la realidad del matrimonio no haya choques ni disgustos, porque por ejemplo en el noviazgo, los que han vivido un noviazgo, digamos, para Dios, porque sabemos que hay personas que prácticamente están casadas perdón, que están en un hogar pero no están casadas y prácticamente conviven juntos pero no están legalmente Sí, se casadas. le llama concubinato. Exactamente, entonces ahí puede ser que
Dios mío, la idea que estaba diciendo. Se me fue la idea. Que hay personas que viven juntos, pero no están casados. Eso era más o menos lo que tú ibas expresando. Hay personas que viven juntos, no están casados. Sí. Sí, pero que ya en la realidad del matrimonio, como les decía, es diferente, porque cuando pasamos por situaciones, momentos incómodos, cada persona va a sacar su yo y todo lo que aprendió del pasado. Entonces, si vamos con la expectativa de conocer que Sandy viene de una familia diferente, yo también de una familia diferente, y entonces nosotros vamos a formar nuestra familia. O sea, ya nosotros, aunque claro está que tengamos costumbres diferentes, y vamos ya en la realidad del matrimonio, vamos a unir esos fallos que tuvimos en nuestra familia y vamos a nosotros a formar nuestra propia familia, nuestras propias costumbres y nuestra propia perspectiva del matrimonio. Amén, excelente. Eso quiere decir que cuando hablamos de orígenes distintos, para evitar que esto sea una de las causas por las cuales los matrimonios fracasan, es identificar los orígenes de tu pareja. O sea, en el caso de un ejemplo de mi esposa, que nos ponemos nosotros de ejemplo, ella venía de un hogar donde, según ella me testifica, sus padres a veces tenían ciertos conflictos, donde ella era la hermana mayor, y eran conflictos fuertes, discusiones fuertes, donde ella entonces veía esto, lloraba, se guardaba los sentimientos, mientras que yo vengo de un hogar donde era totalmente distinto. Mis padres eran como que no habían ese tipo tal vez de discusiones a ese nivel y yo aprendí a expresar más las cosas, era más expresivo. Entonces, cuando habían conflictos entre nosotros, gracias a que yo sabía sus orígenes, yo podía ponerme en su lugar y entender por qué razón ella no se expresaba. Pero si yo no conozco los orígenes de mi pareja, entonces ya yo me encierro en mí mismo y digo, a ti no te gusta hablar y ya eso puede traer conflictos. O sea, ¿qué le queremos decir a las parejas para poder evitar esto? Siéntese con su pareja y hable cómo fue tu vida, cómo tú te criaste, dónde tú vienes. Hay personas que vienen de un hogar disfuncional donde le faltó el amor de un padre, donde le faltó el amor de una madre, donde vienen de un hogar distinto al suyo. A esto nosotros le llamamos, yo le llamo de manera particular, cultura hogareña. Cultura hogareña. De repente a mi familia le gustaba comer todos sentados en la mesa, pero la familia de mi esposa nunca se sentó a la mesa a comer juntos y por eso cuando se sirve la comida ella va y me la lleva a la galería, pero yo quiero que ella me la ponga en la mesa para comer junto con ella. Pero si yo no sé los orígenes de mi pareja, yo voy a discutir, le voy a pelear que a ti no te gusta comer junto conmigo, mientras que si yo conozco los orígenes, yo digo, no, voy a enseñarla desde el amor. ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces, el segundo factor por las cuales, o el segundo principio por las cuales los matrimonios fracasan es la engañosa relación 50-50. ¿A qué nos referimos con la engañosa relación 50-50? Que cuando nos casamos, por lo menos ahora, en la actualidad, año 2025, ya estamos en una generación distinta a generaciones anteriores donde predominaba el machismo. Todavía en la actualidad hay machismo en muchas culturas, en muchos países, pero ya en la mayoría de países el machismo como que ha ido disminuyendo un poco por el avance de la sociedad, el movimiento socioeconómico que ha llevado a que sea necesario que la mujer aporte con su trabajo para poder llevar el sustento, ¿verdad? Al hogar. Esto también ha ido ayudando, vamos a decirlo así, que el machismo vaya disminuyendo. Entonces, Ujú. cuando las personas, las parejas más jóvenes, usualmente entran en una relación, entran con la engañosa idea del 50-50. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la relación 50-50? Cuando yo quiero que mi pareja aporte lo mismo que yo aporto en el matrimonio. Si yo friego un plato, yo quiero que ella friegue un plato. Y entonces entramos en una competencia donde si él no da el 50, Yo yo no voy a tampoco. dar más del 5. Yo no voy a dar. Si él da un 30, yo no me voy a dar un 30. Entonces hay un 40% que se necesita dar. O sea, toda la relación Entonces, está dependiendo de lo que tú haces por mí. exactamente. Entonces, si no estamos dispuestos ninguno de los dos de que a dar ese 50, entonces vienen los problemas, vienen los conflictos de esa engañosa relación 50-50. Entonces, nosotros predicamos y creemos que debe de haber una relación 100-0, donde siempre los dos estén dispuestos a dar el 100% en el matrimonio para que pueda haber una relación sana. Y una de los problemas de la relación 50-50 es que puede llevar al resentimiento, porque a veces esta relación 50-50, aún una pareja identificando sus roles,
Porque hay en parejas donde hay roles equivocados, donde el hombre quiere hacer el rol de la mujer y la mujer el rol del hombre, pero aún identificando sus roles, el hombre sabiendo cuál es su rol en el matrimonio, la mujer también. Aún así sucede esto, que él da el 50% que le corresponde como hombre y él espera que ella dé su 50% que le corresponde como mujer, pero a veces la mujer, un ejemplo, no está acostumbrada a hacerle desayuno todos los días a su esposo porque no aprendió esto en su casa. Y el hombre, como él cumple con todo su rol de que yo atiendo el carro, de que yo hago todo lo que me corresponde como hombre, entonces ya eso está trayendo problemas al matrimonio porque ya no está cumpliendo con sus 50 con su rol. Entonces, Así cuando es. yo como hombre decido dar mi 100, si ella no hizo el desayuno, yo lo hago. Y desde el amor, construir ese matrimonio va a hacer que nuestra pareja, ¿verdad que sí? Vea y aprenda de nosotros que nos estamos entregando al 100% en nuestra relación y ella pueda subsanar, vamos a decir, esas fallas, por llamarlo así, y comenzar a dar ese 100% que se necesita para el matrimonio. Eso quiere decir que una relación basada en la fe se necesita que los dos den un 100%. Y cuando los dos dan un 100%, entonces el matrimonio va a estar en un 200% bien, no solamente un 100%. Entonces, esto del 50-50 en una relación es algo que no, verdaderamente que no es algo factible para que el matrimonio funcione, porque trae, como les decía, resentimiento. Y el amor verdadero siempre da más de lo esperado. El amor verdadero es intencional y siempre da más de lo esperado. O sea, cuando una persona ama y nos damos cuenta en el amor sentimental, porque hay un amor que va desde el sentimiento, y esto lo vemos cuando un joven se enamora de una chica, por llamarlo así. Cuando se enamora de una chica, tú ves que si ella le dice que le baje la luna y las estrellas, él se la baja. Porque está en ese primer amor, está enamorado, pero después que la relación va avanzando, se casan y ya como que ese sentimiento del amor disminuye. ¿Verdad que sí? O sea, ya no solamente ama desde el sentimiento, sino que ama desde la realidad. Ahí vienen los problemas, porque como ama desde la realidad, entonces ya ella le dice que le baje la luna y él le dice que le baje el sol. Y ahí comienzan con el tema del 50-50. Exacto. Y si solamente amamos de esa manera, es como que, ok, tú hiciste algún punto, 10 puntos, mira, pero llevamos una dependencia de lo que Sandy o yo no deje de hacer. Entonces es importante, como Sandy dijo, amar desde la fe y amar desde el desinterés. O sea, yo voy a hacer algo por ti, pero yo no lo estoy haciendo para que tú me lo devuelvas, sino porque yo quiero hacerlo. O sea, usted actúe sin esperar que su cónyuge le devuelva lo que usted hizo por él, sino que sea el mismo por el amor que usted le está brindando a él, diga, no, pero también yo debo de esforzarme y ser diferente y cambiar cosas que debo de cambiar. Entonces, amar desde la fe, amar desde la perspectiva del 100-0, de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Un amor incondicional. Sabemos que es difícil dar sin yo recibir como yo quisiera recibir, que a veces la pareja no es, yo puedo ser muy detallista, pero entonces mi cónyuge no lo es, y a veces uno como que quiere llevar al cónyuge a que sea así, Como pero tú eres. debemos también de entender que cada persona es diferente y él te va a amar desde su amor. Por eso también más adelante vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor, que es otro punto muy importante. Exacto, y ese es Entonces, el tema de otro video, así es. exactamente. Entonces, amar desde la fe, amar desde la perspectiva incondicional y no tratar de amar a cambio de que él haga algo por mí, sino que yo con mi amor lo voy a amar a él. Y si él no decide darme tal vez todo lo que yo le entregué a él, yo lo voy a seguir amando porque eso es una decisión, porque si fuera así, lamentablemente no fuera un matrimonio. O sea, estamos en un matrimonio donde decidimos casarnos, nos comprometimos y el matrimonio es un compromiso. Por eso es la importancia de usted elegir bien con la persona que se va a casar y saber que eso es un paso muy importante en la vida. Así que si tú estás pasando por este momento donde tú estás como que midiendo lo que hace tu cónyuge por ti o deja de hacer, te invito a que empieces a actuar de una manera y tú vas a ver que tú vas a ser más feliz porque tú no vas a estar pensando en lo que él no hizo por ti, sino que tú vas a ir dando y dando y tú vas a ver cómo tu cónyuge va a ver porque o sea, lo sabemos. Él va a ver Claro, que claro. tú estás haciendo sacrificial para con él, aunque no lo está haciendo. Y de cierta manera eso trae cambio, Eso es porque él lo así. va a notar. Y nos ha pasado mucho a nosotros, porque Sandy hay cosas que me ha corregido y él
Y él ve que yo como que no estoy cambiando, pero él sigue haciéndolo. Y eso como que vamos a decir, me choca por dentro. Yo digo, no, yo tengo que hacer un esfuerzo por ser diferente, por agradarlo a él, porque yo lo amo. Amén, Entonces, así es. de eso se trata. Tenemos el ejemplo de una pareja, David y Ruth. Este contenido que estamos trayendo, quisiera que tú muestres la portada del libro, es gracias al Ministerio Internacional Christian Family Life. Ok. Este libro, Dos haciéndose uno, es un ministerio en el cual nosotros colaboramos, trabajamos con parejas, hemos aprendido muchísimo y cada día nuestro matrimonio ha sido bendecido a Así través de es. este ministerio que siempre, a través de la palabra de Dios, nos trae estas enseñanzas. Y algo que yo vi cuando estudiábamos el tema en el matrimonio de David y de Ruth fue que ellos, David no era cristiano y Ruth sí lo era. Y dice que una de las cosas que le encantaba a David era ir al bar de la esquina a ver el juego con sus amigos y a tomarse algunos tragos. Y dice que amanecían, como que le tomaban la noche en esto, y oye, después que terminaban, ellos iban a la casa de David. Y dice que Ruth les preparaba desayuno a todos sus amigos. O sea, dígame qué mujer que su hombre amanezca fuera de la casa viendo un juego y después de que vaya con todos sus amigos a la casa, de que haciéndole desayuno y estar feliz con esto. Y David veía que esto sucedía constantemente hasta que un día él la confrontó y le dijo, pero ¿no te molesta? ¿No te molesta que después que terminemos el juego de pelota vengamos acá a la casa y tú lo que haces es que nos prepara desayuno? O sea, en vez de tú reclamarme, en vez de tú pelearme, tal vez veía que en el matrimonio de sus amigos era distinto. Ella le dijo, lo que pasa es que yo veo que tú disfrutas ver el juego con tus amigos y que tú te sientes bien cuando vienen aquí a la casa y yo le hago el desayuno. Claro. Entonces, como yo te amo, yo veo que tú disfrutas esto, yo quiero que nuestro matrimonio sea una experiencia de yo hacer cosas que a ti te satisfagan. Aunque a mí no me guste hacerlo, aunque yo Ella sea lo hacía por tímida, amor. porque hay vamos a decir, muchos ejemplos de esto. A Entonces, ver, para ujú, terminar aquí lo de David y lo de Ruth, dice que esto permitió que David comience a creer en el matrimonio, por ende a creer en Jesús, y esto hizo que él dé el paso de fe y se convirtió y, o sea, imitó el comportamiento de su esposa, hizo que él conociera a Cristo. Ahora sí, así es, puedes continuar. exacto, que hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, vamos a decir, en mi caso, yo soy social, pero en cierto momento de mi adolescencia yo era muy, muy tímida. Y, por ejemplo, Sandy es muy social. Y cada uno, como yo le comentaba, cada pareja tiene su esencia. Cada persona tiene su esencia. Entonces, debemos de aprender a amar también de manera sacrificial, de agradar al otro, aunque a mí no me guste eso. Por ejemplo, hay parejas y que no le gusta, por ejemplo, a mí no me gusta el pastelón de berenjena, pero a Sandy le encanta. Entonces, aunque no coma pastelón de berenjena o tal vez le añado otra cosa, yo se lo hago a él porque a él le gusta. O, por ejemplo, a él le gusta compartir con sus amigos. A mí me gusta también, pero a él le encanta. Entonces, uno se sacrifica, ¿verdad? Para agradar al otro de una manera en que se sienta bien. O sea, porque yo me siento bien cuando él se siente bien. Y Amén, así debería de ser es. así, no simplemente pasar a la etapa que es la siguiente razón de ser egoísta, que es la tercera razón por la cual los matrimonios fracasan. Aquí le voy a estar explicando acerca del egoísmo, el pensar solamente en mi propio beneficio, en mi propio interés, en mis intereses personales y no pensar también en mi pareja. Entonces, cuando pensamos de esa manera, solamente en nosotros mismos, en ser egoístas, pues buscamos la felicidad primero nuestra antes que la de nuestro cónyuge. Solamente pensamos en complacernos a nosotros mismos antes que empezar a complacer a nuestro cónyuge o mutuamente, porque se supone que si yo le complazco a él, también yo me debo de sentir complacida, pero ahí recaen los intereses personales. Entonces, el matrimonio no es para una autosatisfacción, no es para yo solamente sentirme bien y feliz de los sacrificios que el otro puede hacer por mí, sino también de que la otra persona se sienta complacida y se sienta bendecida de estar a mi lado. Entonces, se trata de sacrificio y prioridad por el otro. O sea, yo debo de sacrificarme también por mi cónyuge, debo de también priorizarlo de manera que él se sienta o ella se sienta que es una persona amada y bendecida porque te tiene a ti. Ejemplo de el egoísmo, que muchas veces solemos caer en él sin darnos cuenta.
Y nos ha pasado incluso que nos hemos confrontado en el sentido mira, pero tú nada más estás pensando en ti y no en mí. Y abarca muchos ejemplos o muchos momentos en el matrimonio. Puede ser hasta en un desayuno, que solamente puedo pensar, mira, yo a ti, mi desayuno me lo preparo de una manera muy delicada y a ti no te doy un desayuno como tú te lo mereces. O simplemente en el ámbito sexual podemos decir también que eso recae mucho, que hay muchas parejas que suelen ser muy egoístas, que solamente piden y exigen y Su no y satisfacción su personal. satisfacción personal, pero no se preocupan porque también su pareja se sienta complacida. Entonces, hay muchos ejemplos como eso, pero recae en que nosotros debemos de aprender a amar desde pensar en el interés del otro, no tan solo en mis propios intereses. Por eso Cristo también nos ama amar al otro como a nuestro prójimo, como a Como a nosotros nosotros mismos. mismos. Usted se ama, usted se quiere, usted va a querer todo lo mejor para usted. Pero en cuanto a una relación de matrimonio, también debemos de amar con ese mismo amor con el que yo me amo, porque si usted no se ama, lamentablemente usted no va a poder amar a su cónyuge. Y eso a mí me ha chocado muchas veces, que es algo que estamos trabajando, porque el matrimonio se cultiva y se trabaja todos los días. Hay cosas que nosotros hemos aprendido, pero es en la práctica y en cosas que nos pasan diario, uno se confronta y uno dice, espérate, yo lo estoy haciendo mal, estoy siendo egoísta en esto, debo de mejorar esa parte. Entonces, identifica en cuáles cosas tú estás siendo egoísta para con tu pareja. Puede ser que simplemente nunca tú le hagas un cumpleaños y esa pareja en cada cumpleaños tuyo siempre está pendiente, te hace un detalle, un obsequio. Entonces, solamente tú estás esperando que esa persona haga algo por ti, pero tú no le estás dando a esa persona. Entonces, siempre piensas en tus intereses y no estás pensando también en complacer los intereses de la otra persona. Entonces, si no identificamos este factor, puede ser un factor muy crucial para que tu matrimonio, lamentablemente, Cae en el fracase. fracaso. Entonces, a raíz de esto, el egoísmo puede ser una razón para que tu matrimonio fracase cuando tú no solamente piensas en tus propios intereses personales y no piensas en el interés de tu esposa o esposo. Excelente, de verdad que. Así que cuidemos que no ser egoístas en el matrimonio. Y esa llamada a la acción me pareció súper importante, súper interesante. O sea, como de identificar. Hoy voy a identificar cosas que tal vez tú has estado haciendo por mí que yo no las he estado haciendo. Y, y ver, ok, wow, mira, siempre haciendo esto por mí. Yo creo que no estoy. Vamos a hacer algo para significativo, para comenzar a cultivar esto. Y razón número 4 por las cuales los matrimonios fracasan y es incapacidad para enfrentar las pruebas, señores, sí, realmente. Y pudiera dar un testimonio personal, y es que cuando nosotros nos casamos, o sea, todo el que va al matrimonio se concentra en planear la boda perfecta, la sesión de fotos espectacular y todo lo demás, pero tal vez no piensa en la realidad del matrimonio. Porque todos pensamos que el matrimonio es como un cuento de hadas y no pensamos en la realidad del matrimonio hasta que nos enfrentamos a ella. Y esto Así se es. conoce como la incapacidad para enfrentar las pruebas. Y recuerdo que cuando nos casamos, que comenzaron a surgir los problemas entre nosotros, que Los son choques. inevitables, los choques, porque hablábamos de los orígenes distintos, Exacto. recién casado, yo con una forma de ser, con una cultura familiar, una educación, ella con una educación totalmente distinta, ¿verdad que sí? Ujú. Viene lo inevitable, que son los choques, que eso es normal, los problemas en la pareja, ¿verdad que sí? Entonces, cuando comenzamos a tener problemas, que de repente mi esposa comenzaba a discutir, yo lo que hacía era que a veces ni siquiera le prestaba atención a la discusión y me enojaba y le decía, pero ven acá, ¿para qué fue que nos casamos? ¿Para estar discutiendo todo el tiempo? Y el señor, esto pasa en el matrimonio, o sea, en los Claro, recién casados que se frustran porque de una vez empiezan los problemas y dicen, pero Dios mío, y a esto fue que yo vine sí. Y yo sí, conozco matrimonios en mi alrededor de parejas que no han durado un año juntos y es lamentable. Por eso, eh, incapacidad para enfrentar los problemas. O sea, es bueno identificar esto, o sea, cultivar la capacidad para así enfrentarlo. Entonces, donde me quedé que decía, yo peleaba y decía, pero ¿para qué fue que nos casamos? ¿Para estar discutiendo?
Entonces yo recuerdo que yo le decía, pero cuando éramos novios tú no discutías tanto, tú no peleabas tanto, tú no me celabas, porque sí, las mujeres celan a uno y uno como hombre tal vez cela a su esposa. En el caso mío tal vez yo no soy tan así, mi esposa tampoco es que es tan así, pero esto se da como que más en las mujeres. Pero en la pareja cristiana tiene que haber un celo sano, un celo santo, vamos a decirlo así, De que sea cuidar a su un celo cónyuge. de cuidado, no un Claro, celo de pensando que voy a perder lo que Dios mismo me dio, vamos a decirlo exacto. así. Pero centrándonos en este factor número 4, que es la incapacidad para enfrentar las pruebas, mi esposa me decía, pero es que eso es normal, las discusiones son normales, y yo no, ningún normal. Hasta que de repente cuando comenzamos a trabajar a favor de nuestro matrimonio, que comenzamos a identificar las razones por las cuales los matrimonios fracasan, a estudiar la palabra de Dios, a ver el propósito de Dios para el matrimonio, entonces nos encontramos con esta verdad, que es que hay, a veces nosotros tenemos incapacidad para enfrentar los problemas. Y ahí Sí, entonces no, comenzamos a ver los problemas no como un obstáculo, sino como una oportunidad para que nuestro matrimonio siga exacto, porque funcionando. es que las pruebas son inevitables, o sea, Exacto, ahí comenzamos a ver los problemas como una oportunidad, escuche bien esto, para que nuestro matrimonio pueda mejorar. Entonces, así una es. de las razones es que las pruebas son inevitables. O sea, en su matrimonio, usted no va a poder evitar las pruebas. A veces las parejas intentan evitar las dificultades, eh, y nosotros en realidad debemos de ver las pruebas como oportunidad para mejor. O sea, que si en su matrimonio usted sabe que hay un tema pendiente de hablar, que siempre lo han evadido y que cada vez que ese tema llega a la mesa hay un problema, tarde o temprano ese problema va a seguir lacerando y afectando su matrimonio. Eso quiere decir que lo mejor para poder superar esa prueba que tal vez usted pueda estar atravesando es que usted aproveche un momento especial, un momento donde haya felicidad, claro, desde la sabiduría, comprarle un helado, algo que le guste a su esposa y decirle, mira, hoy no se celebra nada especial, pero yo quiero que nosotros hablemos de algo que yo creo que tal vez puede afectar nuestro matrimonio si no lo resolvemos, y que traigamos ese tema a la mesa, al altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Ese lugar que nosotros elijamos, la mesa de la heladería, el sillón del parque, Así cualquier es. lugar que nosotros elijamos para poder enfrentar esas crisis, esos problemas, pudiéramos llamarlo como el altar familiar. Así que la cuarta razón por la cual los matrimonios fracasan es la incapacidad para enfrentar las pruebas. Sí, algo que mencionaba Sandy, de buscar una oportunidad, no siempre van a haber oportunidades. A veces en el campo de batalla es que hay que afrontar esas debilidades o esos choques porque sabemos que, claro, cuando, como dice Sandy, cuando uno va madurando, uno va aprendiendo a conversar de manera más natural con tu pareja, pero cuando el calor está fuerte y estamos en una discusión Exacto. A que veces hay que ser realmente es sabio. algo muy incómodo para todos hemos pasado por ese momento. Yo sé que alguien, bueno, por lo menos nosotros hemos pasado por ese momento donde es tan incómodo el momento que uno no sabe ni siquiera qué decir y lo choque. Pero algo que quiero decir es lo siguiente, que muchas veces el tema que más mencionamos es divorcio. Y al principio, o sea, no que yo le decía a Sandy sino que yo le decía, no, yo no soy la persona, yo no soy una persona, no soy suficiente para ti. O mejor consíguete otra persona, que esa Exacto. persona va a ser la persona que tú quieres ser de mí. Entonces, Que tú quieres hacer de mí, hacer de exacto. mí. Entonces, en la incapacidad para afrontar las pruebas de la vida, recaemos mucho en decir, mejor vamos a divorciarnos. O mejor busco O otra búscate persona. otra persona, yo no soy suficiente para ti. Y sucede mucho que a veces no vamos a tener el momento perfecto donde estemos tranquilos, sino que a veces es necesario, es un momento sumamente incómodo y usted ahí mismo al lado, como ten, hablar las cosas, comunicarse las cosas que le hicieron sentir mal, porque la comunicación es vital y lo es todo en el matrimonio. Entonces, no siempre van a haber esos momentos donde ya de un día después ustedes se recuperen y hablen. Entonces, a Exacto. veces es bueno también aprovechar ese campo de batalla y de manera sabia uno poder Pelearla y hablar ganarla. y comunicarse con su pareja, porque los momentos incómodos, como dijo Sandy, son necesarios. Es algo inevitable porque realmente somos nuevos en el matrimonio y debemos de crecer. Y como no hemos, sea algo nuevo para nosotros y algo normal, por eso yo le decía, Sandy decía, eh, eh, que yo le decía a él, pero es que esto es algo nuevo, o sea, un mundo nuevo que estamos conociendo, algo normal, no te frustres, porque él se frustraba más que yo entendía como que era algo normal y también, señores, como yo vine
de un matrimonio donde había De una ciertos familia. inconvenientes, De una de una familia. Porque si familia. dice de un matrimonio, van a pensar que tú estabas casada. Sí, sí. Bueno, desde el matrimonio de mis padres, vamos a decirlo así. Exacto, de una familia. Exactamente, que había pequeños problemas. Ya para mí, como que ese nivel de inconveniente entre ellos era como que algo normal y yo entendía, bueno, seguramente eso puede pasar. Eso es Entonces, por así. eso se sentía como que más frustrado que yo. Pero en conclusión, no diga, y algo que yo lo he aprendido y lo estoy poniendo en práctica, porque al principio Sandy me lo corría, no diga eso, porque la palabra tiene poder, señores. Yo me iba de una vez a, mejor consíguete otra persona, o búscate otra persona. Entonces, literalmente yo lo estoy incitando a que él se divorcie Exacto, son mensajes a eso es lo que subliminales. yo lo estoy incitando. Entonces, mejor usted cambia esa palabra por una comunicación efectiva con su pareja, donde se comuniquen el problema y busquen una solución al problema. Porque a veces cuando estamos en la discusión pensamos y estamos discutiendo, yo estoy pensando en mi intereses, porque yo estoy pensando desde mi punto de vista y tú estás pensando desde tu punto de vista y ninguno va a caer la solución, porque tú me herites en algo, entonces también tú también me herites en algo y lo que vamos a seguir peleando uno entre el otro hasta que no vayamos a la conclusión de que nos amamos, señores. Al fin de cuentas, usted le pregunta a su pareja, ¿tú me amas? Sí. Pero Y ahí va menguando como que ese exacto. sentimiento de enojo y entender que nos amamos y que decidimos casarnos. Entonces ya ahí las cosas van cambiando y vamos a ver cómo ya la comunicación se vuelve más efectiva, más tranquila. Y yo no tan solo cuando estoy discutiendo pienso en mis intereses, sino que me pongo en el lugar de él y él en el mío. Entonces ahí nos entendemos y decimos, ok, tú te enojaste por esto, yo te entiendo. Y ya la conversación se vuelve más tranquila. Exacto. Queríamos que este podcast dure aproximadamente 45 minutos, aunque de verdad tal vez nos pasemos un poquito con el tiempo, esperemos que no, pero queremos ser como que bien claro en cada uno de los puntos que estamos tratando. Así que vamos con el punto número 5. Caroline, se te Sí. corresponde. Quinta razón por las cuales los matrimonios fracasan. Y esta es, bueno, vamos a decir que realmente para todo el que se casa siempre le dicen eso y en los primeros meses o años le suelen decir, ustedes, eso es porque ustedes son nuevos, tienen 2 años, tienen 1 año. Y es una perspectiva fantasiosa del amor. Una perspectiva fantasiosa del amor. ¿Qué quiere decir esto? Muchos saben que el amor no es un cuento de hadas, no es burbuja en el estómago. Claro está que cuando uno está en la etapa del noviazgo, ese sentimiento es más, vamos a decir, más tierno, porque es obvio que cuando uno pasa ya la etapa del matrimonio, no es que ese sentimiento cambia, sino es que uno madura y crece y en vez de entender que, porque no, o sea, en el noviazgo ocurren inconvenientes, pero no tanto como en el matrimonio. Entonces, ya en el matrimonio tú maduras en el sentido de entender, yo no voy a dejar a mi pareja por un inconveniente mínimo, sino que yo debo de enfrentarlo junto a mi pareja y cambiar. Entonces, también otra cosa es que en el tiempo en el que estamos viviendo, las redes sociales influyen mucho, porque, por ejemplo, vamos a hablar de nosotros mismos. Tal vez muchos pensarían, wow, Sandy y Caroline, una pareja admirable, y nadie sabe internamente los problemas que pasamos. Vemos a otras parejas, o sea, ustedes que siguen y admiran a otras parejas, que la ven en las redes sociales y ven que suben fotos, están en un restaurante y como que todo reina el amor y ustedes en su matrimonio usted no ve nada de eso, usted ve problemas, discusiones y casos. Entonces, a veces esa idealización de que está llevando las redes sociales a como que todo es perfecto y no hay inconvenientes o no hay un proceso en el matrimonio, lleva a que la pareja que está pasando por un problema se frustre y diga, pero Dios mío, esto que yo estoy viviendo no fue lo que yo soñé, o yo estoy viendo también que otras parejas están pasando su mejor etapa están pasando una etapa de matrimonio de una manera más feliz. Entonces, cuando nosotros vamos al matrimonio con una perspectiva de que no va a haber problemas, de que todo va a ser color de hadas
Y tan solo que le comentaba a Sandy, ayer le estábamos hablando, de pensar solamente en los resultados, porque solamente pensamos, ay, cuando tengamos hijos, cuando nos casemos, la boda, cuando viajemos, o sea, pensamos en todo lo que nosotros soñamos y queremos, que no está mal, porque usted debe soñar todo eso, sino que usualmente no nos detenemos a pensar en el proceso que conlleva eso. Por ejemplo, un embarazo es algo muy bonito, pero señor, el proceso de tratar un embarazo es bien difícil, pero el resultado es hermoso. Y así mismo es en el matrimonio. O sea, la carrera del matrimonio es hermosa, pero también tiene sus piedras, tiene sus espinas, tiene sus Muro acotado, muros como dicen en cortados, República Dominicana. tiene su delice, tiene sus altas, tiene sus bajas. O sea, es algo inevitable y cada matrimonio va a vivir su experiencia. Porque por eso siempre le decimos a los Exacto. matrimonios, No vivan su idealizarse, experiencia, porque no ustedes no van a ser idealizarse. como nosotros. Ustedes van a ser mejor o como ustedes deben de ser como matrimonio. Entonces, no irnos a la perspectiva de que va a ser algo, de que no va a haber dificultades, ese es el punto que quiero decir, sino que sí pueden haber dificultades, pero debemos de nosotros aprender a enfrentarlas juntos como matrimonio y entender que si Dios está con nosotros, pues Dios nos va a guiar en todo momento a nosotros poder ser la pareja que Dios quiere que seamos y yo ser para Sandy, Sandy para mí, la pareja que debemos ser porque queremos agradarnos el uno al otro. Amén, así es. Entonces, aquí hay una frase, en cuanto al amor de fantasía, si la persona ya no lo siente, concluye que el amor ha desaparecido. Yo recuerdo una vez, y voy a ser breve en esto, que cuando éramos novios, Dice aquí producción que nos quedan 5 minutos. 5 minutos, Pero hace rato que me dijo que nos quedan oh 5. my God, rápidamente, cuando éramos novios, yo le pedí a Dios una señal, y era de que cuando yo me enamorara, o que la persona que fuera mi pareja, 3 minutos. que yo iba a sentir como esa llama fuerte del amor. Y literalmente yo la contestó, yo la sentí con Sandy. Pero hubo un momento donde yo sentí como que eso desapareció y yo me asusté. Y yo dije, y ya yo no amo a Sandy. O sea, como que esa llama, como que yo no la sentí. Tenías una Y idea, vamos a una decir, idea, no muy clara de lo que era verdaderamente el amor. exacto, no, exactamente. Señores, yo le dije a Sandy que ya yo no lo amaba, que yo no lo quería. O sea, Estábamos iniciando una relación, yo le dije no, que ya yo no lo quería, que ya yo no sentía por él como que lo mismo que sentía. Exacto. Y realmente el amor Literalmente no yo se dije, basa en un sentimiento, sino en una decisión. yo dije, di que, y esta loca. O sea, Sí, esa fue mi expresión en ese momento. Yo dije, ok, realmente. ¿cómo que ella ayer me amaba y dije que hoy ya no me ama? O sea, pero Sí, porque pensaba, veía el amor como un sentimiento. exactamente, como un sentimiento. Señores, después que pasó el tiempo y literalmente, porque él se sintió mal y resentido conmigo, pues algo obvio, fue muy difícil para mí, porque ahí de verdad que como que yo empecé a quererlo como que más y empecé a sufrir esto. Para lo que voy es, después nos reconciliamos y yo fui entendiendo que el amor no se trata de un sentimiento. Claro está que somos humanos, tenemos emociones, el sentimiento es en nosotros, pero más que entender que el sentimiento opere, debemos entender que amamos por una decisión, amamos porque Dios nos unió y no simplemente que esto mengüe, porque ya yo no siento que que no te amo igual de la misma manera, no, señores. Se trata de cultivarlo el amor todos los días y así usted va a ver que su cónyuge va a ser diferente y también va a tener esa perspectiva de que el amor se construye. Amén. Así que Amén. continuamos. Excelente. Y ya la última razón por las cuales los matrimonios fracasan es una falta de una relación vital con Jesús. Cuando no hay una relación vital con Jesús en un matrimonio, es un matrimonio que puede ir al fracaso. Así que si usted identifica alguna de las causas por las cuales los matrimonios fracasan, de las que hemos mencionado, es necesario que usted haga prenda una alarma y haga un llamado a la acción para que comience a trabajar a favor de su matrimonio. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos una relación vital con Jesús? Que no actuamos como debemos de actuar en nuestro matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando siempre en la vida nosotros nos trazamos un referente, ¿verdad que sí? Y así mismo debe ser en el matrimonio. Que cuando de repente nuestra pareja nos afecte con algo, nosotros pensemos en ese referente que en el matrimonio debe ser Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús? Así es. Que cuando nos hieren, ¿cómo actuaría Jesús?
tener una relación con Él, una relación espiritual con Él, para que esa relación con Jesús nos guíe a toda verdad, esa llama del amor hacia Jesús se mantenga en nosotros, y así mismo desde ese amor que le tenemos a nuestro Dios podamos amar a nuestro cónyuge, pero teniendo a Jesús como un referente en nuestro matrimonio, a la hora de cuando somos heridos, de cuando nos tratan mal y también de cuando nos tratan bien, que Jesús sea ese referente. Así es que, a modo de retroalimentación, recordar las 6 razones por las cuales los matrimonios fracasan. Orígenes distintos, la primera; la engañosa relación 50-50, la segunda; el egoísmo, la tercera; incapacidad para enfrentar las pruebas, la número 4; y una perspectiva fantasiosa del amor, la número 5; y por último, la falta de una relación real con Jesús. Así Es es. la sexta razón por las cuales los matrimonios fracasan. Así es que comienza a identificar las cosas que no están bien en tu matrimonio, y les recordamos que esto sea una llamada a la acción y a la reflexión. Así es que Así es. despídenos, mi amor, despídenos, y nos veremos en un próximo episodio. Así es. Así que gracias por vernos y escucharnos en este primer episodio de Matrimonios Funcionales, entendiendo que nosotros creemos que el matrimonio funciona porque Dios lo hace funcionar, y porque también sabemos que hay personas no cristianas que han tenido matrimonios ejemplares, porque no tan solo el matrimonio se basa, vamos a decir, claro que hay principios bíblicos, pero también hay costumbres que crean las parejas y ejemplos. Entonces, en estos tiempos estamos viviendo una crisis de valores donde se ve poco ejemplo de los hijos decir, wow, yo quiero durar tantos años como mis padres fueron ejemplos. Estamos viviendo tiempos muy Una difíciles crisis de valores donde las de personas quieren todo ujú, ya, quieren que las cosas todo muy funcionen bien, y si no rápido, funciona bien, entonces nos enojamos. abandono. Un niño llora, de una vez le doy un celular para que se calle, así mismo eso se replica cuando crecen. Si mi Sí, esposa no me da lo que yo quiero, esta relación no sirve, me divorcio. es Entonces, así. por esta misma crisis de Se valores. están viendo pocos ejemplos, pero eso no quiere dejar dicho que tú vas a ser uno más del montón, que tu matrimonio va a ser igual, sino que tú debes de tener ese deseo de que tu matrimonio sea diferente, y de que en un mundo donde dice que el matrimonio no funciona, porque muchas personas piensan que no funciona, tú seas de lo que digan, no, quiero que mi matrimonio funcione y quiero hacerlo a la manera de Y Dios. se me olvidaba un dato estadístico muy importante en la parte de la relación vital con Jesús. Oh my God, producción, excúseme. Y es que en base a una relación vital con Jesús, según los datos estadísticos, señores, que son muy importantes, el 70% de las parejas que no han terminado en divorcio y que han dicho que tienen un matrimonio feliz, pregunten cuál ha sido el centro de su relación. Dios. Jesús. Jesús. O sea, Así cuando le que preguntan, ¿y cuál ha sido el centro de su relación? Jesús, el 70% de las parejas. Y solamente el 7%, que es un número bajito en base al 100, de parejas que exacto. se han divorciado han dicho que Dios ha sido el centro de su relación. Solamente el 7%. O sea, que Y vale son como parejas que mínimo reconocen a veces por la cual tal vez el fallas. matrimonio fracasó. Así que, sin más, identifica si cuántas de las razones, o si hay una o dos, está pasando tu matrimonio y actúa. Eh, Cualquier cosa, Sandy y yo vamos a dejar nuestras redes sociales. Si quieres hacernos alguna pregunta, si quieres comunicar algo con nosotros, Si quiere que oremos por ti, estamos abiertos a poder ayudarte. ayudarlos en lo que sea, entendiendo que nosotros no somos nosotros, sino la palabra de Dios lo que va a ser el ejemplo. Amén. Así que muchísimas Bye, bye. gracias. Bendiciones, familia. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por estar en un episodio más. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También puedes escuchar nuestro podcast a través de YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Good Pods. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.